Me voy a dar un gran gusto de charlar unos minutos con este hombre, filósofo argentino, ensayista, escritor, poeta, también es traductor de la lengua portuguesa y ha escrito muchos libros, hace algún tiempo también relatos para niños, y yo lo defino como un pensador, una de esas personas que reflexiona, que de pronto saca una frase que te deja pensando y te quedaste colgado. Lo he visto en alguna pantalla de televisión, también en algún diario. Tengo del otro lado del teléfono a Santiago Kovadlov. Santiago, buenas tardes, ¿cómo le va? Buenas tardes, Rocco, ¿cómo está usted? Contento. La verdad, bueno, contento. Igualmente de compartir un diálogo. Bueno, jugando un poco con las fechas, ¿no? Y con esto de los días y los números, yo pensaba el otro día, hoy se conmemora el famoso o el conocido Día de los Inocentes, y más allá de las consabidas bromas o de la historia que tiene que ver, bueno, con Herodes y demás, me gustaría preguntarle si nosotros los argentinos como sociedad somos inocentes del destino que hace tiempo que venimos atravesando. ¿Tenemos algún grado, cómo decirlo, de culpabilidad, de inocencia? ¿Cómo lo ve a usted este tema? Yo le diría que es conveniente creer que los pueblos son responsables de lo que les sucede, porque de lo contrario estarían en manos de un destino ajeno a su propia experiencia, digamos así, en manos de un taumaturgo, de una divinidad que podría hacer de ellos lo que son o lo que les sucede. Es mejor pensar siempre en términos de responsabilidad. El Día de los Inocentes debería ser el 31 de diciembre, porque el 31 de diciembre es el día en que los hombres renuevan su esperanza de un mundo mejor contra toda evidencia. Es decir, cuando las circunstancias parecen adversas, cuando todo parece indicar que se ha llegado a un extremo de la frustración, del fracaso, del desaliento, se renueva la esperanza, reaparece esta vocación de cambio, esta expectativa de cambio, y esto revela una inmensa inocencia. Por un lado, la tenacidad propia de la perseverancia, pero esa perseverancia a su vez acusa una invulnerabilidad enorme ante la desesperación. No hay manera de que la desesperación termine con la expectativa de un cambio. Por peores que sean las evidencias, renovamos nuestra esperanza. Y hay allí algo de inocencia, sí, algo de profunda pureza, diría yo también, de obstinación en creer que aun cuando las cosas estén mal, siempre pueden mejorar. Bueno, algunos aspectos similares a lo que es un síntoma, ¿no? Porque esta cosa que se repite y que viene algún nuevo líder y dice, yo te voy a cambiar, yo te voy a ayudar, y se repite, y viene otro líder más o menos con la misma cara o diferente. Digamos, los mecanismos de identificación desde lo social o lo sociológico seguramente siguen siendo los mismos. Debe ser una historia tan vieja como la humanidad, ¿no? Pero digamos... Sí, daría la... Sí. Sí, no. Lo escucho. Dígame. Tengo la impresión de que hay rasgos estructurales que son constantes en la historia del hombre. Si la obra de Sófocles o de Eurípides o de Esquilo pueden tener sentido para nosotros 2500 años después de haber sido escritas, es porque evidentemente hay algo constante en la idiosincrasia del hombre que sigue mostrando su vigencia a pesar del tiempo transcurrido. Entonces podemos definir a un clásico como aquel autor que no pierde lozanía a lo largo de generaciones sucesivas que van envejeciendo.
Pero esto muestra una constante, ¿no? Los conflictos fundamentales de la existencia humana son constantes. El modo de encararlos difiere según las circunstancias, los rasgos culturales, temperamentales, epocales, pero podemos decir que el hombre está enfrentado siempre a temas que son constantes. El sufrimiento, el deseo de ver realizados sus sueños, la dificultad para concretarlos, la posibilidad en parte de concebirlos como realizables, la esperanza por una parte, la frustración por otra, la insistencia en volver a empezar, el amor, el fracaso en el amor, el logro del amor. En fin, los temas, como decía Borges, que definen de algún modo el repertorio temático de la vida humana, no son muchos, pero lo que cambian son las variaciones interpretativas que sobre ellos dan los distintos hombres en distintas épocas. Con la llegada de Internet y todas estas tecnologías y estos cambios en los medios de comunicación, ¿cuál siente usted que son los elementos, digamos, a favor y en contra de lo que estamos hablando, por ejemplo? De lo que pueda tener que ver con la realización de la persona o entre comillas, una cierta felicidad o una cierta búsqueda de una vida placentera o más o menos. Yo le diría que en todas las épocas ha habido, sobre todo desde el siglo XVIII en adelante, innovaciones técnicas muy importantes que han contribuido a desplegar posibilidades de progreso inéditas, ¿no? El tema de fondo siempre es la idolatría de los objetos que pueden despertar posibilidades de desarrollo. La idolatría, la idealización, ¿no?, que hacemos de pronto de la técnica, que desemboca normalmente en la tecnocracia, es decir, en la exaltación unilateral de los recursos con que contamos, olvidando que en última instancia, aún en el campo de la tecnología de punta, de la tecnología digital, lo que importa es el sujeto que manipula la tecnología y no la tecnología en sí misma. Un celular es algo maravilloso, depende de quién lo emplee y para qué. Entonces, la calidad del empleo de la tecnología desde el punto de vista no técnico, sino desde el punto de vista humano, depende de la calidad de los elementos subjetivos que se pongan en marcha o que se pongan en funcionamiento. Usted recordará seguramente conmigo aquella anécdota memorable de Oscar Wilde cuando llegó por primera vez a Nueva York. Sí. Y fue muy bien recibido como dramaturgo, muy bien recibido como poeta y novelista, y entre quienes lo acogieron con muchísima simpatía en el puerto de Nueva York había un grupo de empresarios que, además de recibirlo con calidez, le dijo: mire, queremos mostrarle algo extraordinario, y lo llevaron a una habitación contigua ahí mismo en el puerto y le mostraron un aparato de madera empotrado en la pared que tenía una manivela de hierro sobre la pared lateral derecha, sí, un disco con números en el centro y dos aros, dos sostenes en la parte superior que contenían o sostenían un tubo. Entonces le dijeron: si usted levanta el tubo, lo aplica a su oído, mueve la manivela de la derecha y disca seis números en el centro de este disco, usted en menos de 1 minuto y medio puede estar hablando con Boston, y esto se llama teléfono. El teléfono. Igual se quedó pensativo y al rato le dijo: dígame, ¿y hablando de qué? Claro. Claro, porque este es el problema, ¿no? Nosotros tenemos un hacha de sílex en la cintura o en el bolsillo, que es el móvil, el celular. Sin duda nos podemos comunicar en infinidad de órdenes con rapidez y en respuesta a urgencias objetivas,
Pero normalmente cuando un aparato como ese se convierte en una adicción y absorbe la mayor parte de nuestro tiempo en desmedro de la atención a otros elementos, por ejemplo, un atardecer, un amanecer, la contemplación de una mesa o una caminata, cuando realmente se convierte en el único escenario del desarrollo primordial de nuestras expectativas, claro, pues entonces la subjetividad allí está en crisis. Claro, es como una suerte de objetocracia, ¿no?, que estamos viviendo. A mí hay una frase, le cuento, yo soy músico y siempre en el ambiente de los músicos está la charla de la guitarra tal, el amplificador tal, el pedal de efecto. Y hay una frase que lo dice todo, que dice, es el indio, no es la flecha. Y esto es así, porque de pronto vos ves un tipo que toca bárbaro y le dan un palo de escoba con un alambre y suena. Es el indio, no es la flecha, ¿no? Y esto sirve para todo en la vida, en realidad. Por supuesto, uno va a querer tener la mejor guitarra posible, pero la cosa pasa por otro lado. Y creo que lo que usted decía va en esa dirección. No confundir. Sí. Claro, la idolatría es un fenómeno muy antiguo. En la Biblia, en Isaías, hay un extraordinario retrato de lo que es la idolatría, la creación por parte del hombre de divinidades que son el producto de su imaginación, y al pie de las cuales el hombre se entrega como si fuera una entidad autónoma e independiente. Yo creo que la idolatría subsiste en todos los tiempos. Las ideologías son objeto de idolatría, la tecnología puede ser objeto de idolatría, una figura determinada del campo del arte o del campo de la ciencia o del campo de la política. El hombre es muy propenso a la idolatría porque la idolatría permite superar imaginariamente la incertidumbre. Claro. Me acordaba del pensamiento mágico, ¿no? Algo que habló, por ejemplo, Freud y tanta gente que está medio cerca de esto. Sí. Usted es profe de la facultad, ¿no? ¿Usted es profesor? Fui en el pasado, ¿no? Yo ya soy un hombre de 81 años. Porque le iba a decir profe, perdóneme, pero me surgió espontáneamente decirle profe tal cosa, pero bueno, no sé si quizá le moleste o ya no. No me molesta, nunca me molestó. Yo llegué, en realidad mi actividad académica fue muy reducida. Después de finalizada mi carrera, yo no volví a enseñar en la universidad de manera regular. Sí. Enseñé mientras era estudiante, fui ayudante en la cátedra de filosofía, en la carrera de psicología, pero durante los años de la dictadura militar tuve que dejar de enseñar allí porque se me privó, digamos, de la posibilidad de hacerlo, porque naturalmente el proceso consideraba que la enseñanza del pensamiento socrático equivalía a la de Trotsky. Dios mío. Cuántas cosas que nos han pasado los argentinos. Escúcheme, hay un tema que a mí me apasiona, que me gusta, que alguna vez lo he hablado en la radio, seguramente tiene que ver con mi vida, que es el tema de la vocación, del deseo. El deseo, yo siento que cuando el tipo, ¿no? Digo el tipo, digo la mujer, el joven, cuando la persona encuentra el deseo, o sea, ¿qué le gusta hacer? Y se enciende esa mecha, quedan un montón de preguntas respondidas en la misma existencia. Tal vez también quedan, hasta me animaría a decir, obturadas algunas otras cuestiones que hasta podrían ser vinculadas al amor o a la familia, pero yo siento que es muy importante el tema del deseo. Y me pregunto, en esta sociedad, no ya la Argentina, pero a veces trato de reducir y pensar en el país, los niveles de frustración que debe haber, de imposibilidad de decir un joven en X lugar de la Argentina, me gustaría dedicarme a tal cosa, siento que me gusta hacer
esto o aquello, o estudiar, o trabajar, o tallar la madera, o tocar un instrumento, o dedicarme a un oficio. Es realmente, para mí es todo un tema. ¿Cuál es su mirada sobre este tema del deseo? ¿Cómo usted lo ve como algo importante? ¿Cree que podemos mejorar un poco más allá de la consabida, bueno, que la educación, que forjemos la educación? ¿Cómo podríamos como sociedad lograr que las personas que empiezan el camino de la vida encuentren eso que los calienta, que los prende fuego, que les hace hacer lo que les gusta? Bueno, le diría ante todo que hay expresiones que son reveladoras de cierta jactancia por parte de las personas. Uno dice, yo tengo vocación. No, Sí. uno no tiene una vocación. La vocación lo tiene a uno, porque la vocación es una pasión que se nos impone, ¿no es cierto?, autoritariamente en la vida. Uno Genial. puede tener Sí. gustos, le pueden gustar ciertas cosas, pero lo cierto es que la vocación es una imposición, es una fatalidad. En la medida en que es así, y como muy bien enseña uno de los grandes poetas del siglo XVIII inglés, William Blake, el que desea y no obra engendra peste. Entonces, el que está tomado por un deseo no tiene muchas alternativas. Si no cumple con él, realmente su vida va a ser un largo camino de padecimiento, porque las pasiones no son intercambiables. Es como un amor no se puede canjear por otro, tiene singularidad. Una vocación es igual. Sí. En consecuencia, creo yo que desde el punto de vista estrictamente subjetivo, estar tomado por una vocación es al mismo tiempo tener la inmensa fortuna de poder saber en qué dirección debe orientarse el deseo personal. Ahora, en una sociedad donde realmente los logros primarios fundamentales que tienen que ver con la consolidación de la identidad cívica en el orden económico, la salud, la educación y demás, son Sí. aptitudes o posibilidades muy restringidas o que afectan como carencia a un sector importante de la sociedad, es muchísima la gente que, teniendo que atender a los apremios que le impone el día para subsistir, rara vez puede dedicarse a lo suyo, a aquello que puede discernir como lo que le interesaría. Es más aún, no tiene posibilidades de tiempo para pensar qué es lo que le importa. En el caso de una sociedad como la nuestra, tan hipotecada con el desequilibrio entre quienes tienen oportunidades y quienes no, evidentemente la oportunidad de desplegar vocaciones individuales se ve reducida. Pero al mismo tiempo, no necesariamente la satisfacción de las necesidades objetivas, como las que yo mencionaba, redundan en la aparición de vocaciones. La mayor parte de las personas tiene intereses, gustos, pero no necesariamente una vocación. Se orienta de acuerdo a la curiosidad o el interés que pueda depararle una determinada disciplina o actividad, pero una vocación normalmente es algo que irrumpe en una vida de manera inconfundible y permite que el que la tiene no tenga dudas acerca de lo que debe hacer para sentirse contento consigo mismo. O sea que en una sociedad hay un porcentaje tal vez reducido de personas que la vocación los atrapa y podríamos decir, una mayoría de personas que pueden vivir, bueno, con gustos, con oficios que tal vez no lo hacen de una manera tan apasionada. ¿Sería algo así? Digamos. Me parece que sí, me parece que sí, que el dilema vocacional de las personas es infrecuente, ¿no? Normalmente lo que uno no encuentra como posibilidad de un campo de desarrollo propio no tiene que ver con la vocación. La vocación es inequívoca. Los gustos y los intereses pueden ser un poco más ambiguos. Sí, sí, sí.
sí. Me quedo pensando, me quedo pensando. Lo llevo un ratito a la política. Cuando vinieron las elecciones, a mí me llamó mucho la atención por comentarios que hacían los oyentes, que generalmente mandan mensajes por WhatsApp, que las dos opciones que quedaron en pie, es decir, producido el balotaje, quedaron dos opciones, Massa Milei, y la mayoría me decía que no se sentían identificados, que tenían que hacer una especie de opción, pero de opción con como quien se tapa la nariz o quien tiene que elegir algo obligado. Y no encontré una respuesta, y por eso le pregunto a usted a ver si tal vez la tiene o por lo menos ayudarme. ¿Cómo es que las personas terminan votando dos alternativas que no gustan? Y tal vez habría una pregunta anterior, ¿no? ¿Cómo es que no generamos alternativas, porque los políticos vienen de nuestra propia sociedad, no vienen del espacio, que nos sintamos más identificados? ¿Se entiende más o menos por dónde va la pregunta? ¿Cómo lo ve? Sí, creo que sí. A ver, si nosotros analizamos los discursos de campaña de los dos candidatos que entraron al balotaje, ambos tenían una característica en común, los discursos de campaña. Ambos eran redencionarios. Desde el lado del masismo apareció un discurso que prometía una nueva Argentina. Tenemos con qué, tenemos con quién, era la consigna. Es decir, un país que habría de resurgir de sus propias cenizas, aunque de las cenizas no se hablara. Y se sembraba el miedo en relación al otro candidato, presentándolo como el vocero fundamental de la barbarie, del atraso, de la pérdida de libertad, del espíritu dictatorial. Desde el lado de este segundo candidato, del candidato libertario de Milei, la propuesta era redencional porque aparecía como una condena de la historia política del país, que habría evidenciado una ineptitud de la cual era preciso salir a través de medidas drásticas que permitirían que la Argentina ingresara a un terreno de revitalización, de renovación, y abandonara por fin el horroroso campo de la repetición y la decadencia. Sí. Bueno, ambos discursos tenían entonces esta característica redencional que le digo. Pero ¿qué ocurría? Como los dos tenían una connotación fuertemente apocalíptica, los valores estrictamente republicanos, que son aquellos que me parece a mí, a la mayoría de la gente le resultan históricamente más atractivos y que tienen que ver con el respeto del orden constitucional, el establecimiento de una estructura republicana representada por tres poderes interdependientes y autónomos a la vez, cada uno de ellos, todo esto había desaparecido del discurso en función de liderazgos fuertemente personalistas y con connotaciones populistas. Entonces, ¿qué hizo la mayoría de la gente? Optó, me parece a mí, por elegir aquella figura que permitiera derrotar la experiencia vivida y abriera el camino hacia una experiencia inédita que, si bien connotaba riesgo, permitía salir del terreno asfixiante de la repetición. Y eso creo que es lo que ocurrió. Se eligió lo inédito, homologado a aquello de lo cual no se tenía experiencia de gestión política. Nadie sabía qué es lo que ese hombre iba a hacer, pero por lo menos se sabía que había algo que no se quería más. Se optó por un riesgo que privilegiaba lo desconocido a otro riesgo que implicaba la repetición y el ahondamiento del fracaso conocido.
la palabra redencional la acabo de anotar. Ujú. Bueno, en esta especie de péndulo, nada cambia, digamos. Si mañana le va mal a Milei, ya sabemos el futuro cómo sigue. Bueno, el tema es que tal vez habría que, creo yo, aguardar un poco, porque una cosa fue el discurso de campaña del presidente y otra cosa son los hechos que él está llevando adelante en la gestión. Me parece que antes de terminar de sentenciarlo, deberíamos ver hasta dónde es capaz de llegar en los hechos, en la práctica concreta del ejercicio del poder. Porque lo que él está intentando en el orden discursivo ahora es una aproximación a aquellos adversarios que en un principio parecían estar todos inscritos en el campo de lo irremediable. Tenemos en el gobierno actual, en la gestión, empiezan a perfilarse figuras del radicalismo, figuras del PRO, figuras aún del peronismo, como el de quien preside en este momento la gestión en Aerolíneas Argentinas. Es decir, hay una evidencia, al menos parcial, vamos a ver con qué grado de ahondamiento y afianzamiento, de que figuras que hasta ahora fueron estigmatizadas por provenir del riñón de la llamada casta, empiezan a aparecer como hombres y mujeres de gestión pública. Bien, bien. Santiago, llegando un poco al final de esta charla, usted ha escrito muchos libros sobre distintos temas. ¿Usted detecta cuando está por empezar un libro nuevo? ¿Lo detecta en términos de asociación de contenidos, de una idea que insiste, ganas de decir algo? ¿Cómo empieza un libro nuevo? ¿Cómo empieza? Bueno, los indicios de la preñez en un varón son un poco distintos de una mujer. Ajá. Pero sin duda existen, sin duda existen. Yo me doy cuenta muy nítidamente cuando tengo entre manos un poema, un ensayo breve o el tema o el argumento de un libro más extenso. Perfectamente, porque hay una idea que de pronto irrumpe y se manifiesta como fuertemente convocante. Hay una imagen que de pronto se nos impone como atractiva e impulsa a esbozarla o bocetarla en un texto. La inspiración es un indicio inequívoco de la presencia de un argumento o de un tema que nos impulsa a escribir. Bien. Me sorprende lo de los poemas. Digamos, hoy por hoy creo que ser un poeta es, bueno, un desafío inmenso y bueno, con un público, yo no sé, que seguramente lo tiene, pero es desde el punto de vista, digamos, editorial, pero digamos, no habría que mezclar el mundo de los negocios con el arte, pero digamos, se sabe que la poesía es muy, muy poco valorada desde lo comercial. Pero bueno, esto habla Dos cosas al respecto. Una es, ninguna vocación se elige en función de las posibilidades que ofrece el mercado. Sí. Una vocación es como un amor, ¿no es cierto?, que uno advierte que le resulta imprescindible por lo que tiene de revelador y se consagra a él desde su más íntima necesidad. En segundo lugar, comparar los mercados literarios supone que la dimensión de lo cuantitativo decide el sentido de una actividad. Por ejemplo, si yo como ensayista puedo publicar 5.000, 6.000, 7.000 ejemplares y como poeta puedo hacer una o dos ediciones
de un libro que finalmente suman 600 o 700 ejemplares, creo que cometería un gravísimo error si creyera que los destinatarios de mis libros son siempre los mismos. En la poesía, la vitalidad de la vocación poética es algo evidente en la Argentina. Argentina tiene un sinnúmero de poetas que se ocupan ellos mismos de editar sus libros y muchas veces tienen la fortuna, algunos al menos, de encontrar un editor que quiera publicar su obra. Me parece a mí que la poesía insiste en ser oída por aquellos que tienen justamente la escucha abierta a la hondura de lo que el poema significa. En consecuencia, creo que es un género invicto, no ha muerto de ninguna manera, y el que se editen más o menos ejemplares de un libro puede en todo caso llevar al equívoco de creer que si uno vende 6.000 ejemplares o 7.000, tiene 6.000 o 7.000 lectores de valor. No es así, es la riqueza de la recepción que se hace de una obra depende de la calidad del sujeto que lo recibe. Y en poesía, de pronto, la lectura de un solo lector puede brindarle a quien ha escrito una devolución riquísima que la multiplicación del número de lectores no necesariamente ofrece. Por cierto, para quien edita con intereses comerciales, la publicación de poesía no es el género más recomendable. Por supuesto. Pero ¿quién dijo que las decisiones comerciales definen el valor de un género literario? Usted sabe que los programas quedan grabados y los subimos a la página web acá de la radio. Ajá. Así que yo voy a volver a escuchar estas cosas que usted dijo, porque gran parte voy a tratar de aplicarlas por ejemplo, a este programa de radio. Bueno, muchas gracias. Fíjese usted sí. Ha dicho algo interesante, seré brevísimo porque el tiempo se acaba. Tampoco usted lleva adelante este programa porque está seguro de que su audiencia es competitiva en el orden de un rating comercial. La lleva adelante por dos motivaciones fundamentales. Primero, porque le resulta imprescindible subjetivamente, y segundo, porque la calidad de las devoluciones que obtiene con lo que hace le permiten sostenerse en el campo del sentido y del entusiasmo. Sí, señor. Así es. Dígame, sí. Usted debe tener amigos. No sé si muchos, pocos, claro. Pero debe tener amigos. ¿Es de ir a una confitería, a un café? ¿Existe eso en su vida? Sí, sin duda. En el centro. Me gusta mucho alternar la vida que llevo en mi estudio, que es un espacio gratísimo de silencio y de aislamiento, con la posibilidad de ir a un café donde puedo sentarme a leer o a escribir algunas veces también, porque el murmullo homogéneo es inspirador, no me perturba. Pero digamos, en ese café, ¿juntarse con amigos también puede ser? Sí, almuerzo con enorme frecuencia con mis amigos. Tengo un hábito, yo le diría, incesante de encuentro con mis amigos. Normalmente al mediodía prefiero el encuentro de a uno en uno más que en grupo, pero sí lo hago. ¿Y son amigos del palo, como decimos, o sea, que están en algo similar en el área de lo intelectual, escritores, o no? ¿O hay algo variopinto? Bueno, yo tengo un trío de música de cámara y poesía, y naturalmente tengo amistad con los músicos que lo integran, a los que quiero enormemente. Tengo amigos que están en el campo del pensamiento político, de la filosofía política. Tengo amigos que no están en ningún campo intelectual en sentido estricto, que simplemente son personas con las que tengo un vínculo cordial y hablamos
de cosas que pueden tener que ver con lo que me interesa, pero mediante recursos discursivos que son más bien vinculados a la vida cotidiana, descriptiva, hasta cierto punto acrítica, digamos. Sí. Pero lo que creo que prepondera en la amistad, como lo planteé hace poco en mi libro Los temas de siempre, creo que lo que importa es la empatía que sostiene un vínculo en el campo de la intimidad. Donde hay intimidad hay amistad. De lo contrario, reina la cortesía, ¿no es cierto?, que es el recurso mediante el cual llevamos adelante vínculos que no son entrañables, pero que reflejan cierto grado de capacidad de convivencia con el prójimo. Hemos tenido, para mí, una hermosa charla. Así es, yo también se agradezco porque las preguntas y sus comentarios alentaron la posibilidad de que reinara entre nosotros dos una posibilidad de acercamiento subjetivo, importante, con responsabilidad y emoción. Y eso es grato y yo se lo agradezco a usted. Santiago, un gran abrazo, feliz fin de año, lo mejor para usted, para su familia. Gracias por haber estado acá en Puchero Misterioso. Igualmente, hasta muy pronto. Chau. Hemos hablado con Santiago Kovatlov, muy amable.